En nuestro tiempo dedicado a la entrevista, invitamos hoy a Eva Valero Benito. Ella es profesora titular de la Universidad de Granada, trabaja en el Departamento de Óptica y además de explicarnos lo que es una imagen espectral, sabremos cómo se aplica al análisis de documentos históricos. Muy buenas, Eva. Bienvenida a Conciencia. Muchas gracias. Eva Valero Benito, investigadora de la Universidad de Granada, en concreto del grupo de investigación Color Imaging Lab. Ahora nos vas a explicar qué es todo esto, pero antes, bienvenida a Conciencia. Muchísimas gracias y gracias por vuestro interés en nuestro proyecto. Precioso proyecto en el que vamos a hablar de ciencia aplicada a la investigación de documentos interesantísimos desde el punto de vista histórico. Bueno, cuéntanos qué es este laboratorio de color. Pues nosotros somos un grupo que nos dedicamos a las imágenes espectrales. Entonces es un campo de la física que tiene muchísimas aplicaciones. Y en concreto, pues el proyecto que llevamos ahora, que se llama HyperDoc, pues es un proyecto multidisciplinar que trata de las capturas de imagen espectral de documentos de interés histórico-artístico. ¿Qué es una imagen espectral? Exactamente, sí. Pues una imagen espectral, a ver, para explicarlo así rápido, si una imagen normal sabemos que tiene 3 canales, un rojo, un verde y un azul, entonces cada punto de la imagen tiene 3 valores de intensidad de esos canales y según uno predomine sobre otro se produce un color determinado en ese punto. Entonces, un punto son 3 valores, pero en las capturas espectrales usamos una cámara que lo que hace es dividir nuestro espectro visible, en vez de en 3 cachos, rojo, verde y azul, en cachitos mucho más pequeños y muchos más. De forma que en vez de 3 canales, en esa imagen espectral, pues tenemos hasta 121 en esa parte del espectro visible. Y en la parte podemos cubrir también algo no visible, que es la parte del infrarrojo, con otra cámara especial que tiene también unos 160 canales aproximadamente. Bien, pues ahora explícanos cómo nace HyperDoc, qué es este proyecto y si hay alguna otra iniciativa parecida. Creo que no hay precedentes. No, exactamente. Hay muchas iniciativas en el mundo de digitalización de documentos de interés histórico, pero se hacen todos con imagen convencional. Entonces, pues nosotros somos pioneros en ese terreno, llevando la imagen espectral, que precisamente es muy útil para los conservadores y para los archiveros, porque permite la identificación de materiales dentro del documento, de una forma que es no invasiva y de una forma que es relativamente rápida comparada con otras técnicas. Claro, que no sea invasiva es importantísimo para este tipo de documentos porque estáis trabajando, bueno, con documentos de la Alhambra, del archivo, bueno, de archivos antiquísimos. Ahora nos explicas, para entender mejor lo que hacéis, conceptos que has utilizado, como el de zona visible, infrarrojo cercano en documentos históricos. Cuéntanos en qué consiste esto, que nosotros vemos un documento y vosotros veis zonas visibles, zonas que no lo son. Sí, exactamente. Entonces, nosotros vemos parcialmente lo que el ojo ve, que es justo la parte del espectro electromagnético a la que nuestro sistema visual es sensible, a la que responde, pues esa parte se llama espectro visible. Y, sin embargo, pues existen zonas del espectro electromagnético pues, por encima y por debajo en frecuencia que nuestro ojo no es capaz de captar, pero son muy útiles para la identificación de materiales. Y nosotros en concreto trabajamos con la zona que en frecuencia está por debajo y en longitud de onda está por encima del visible. Y esto se llama pues infrarrojo cercano o infrarrojo de corta longitud de onda. Entonces, en esa zona precisamente pasan muchas interacciones interesantes entre los materiales y el soporte y podemos ayudar mucho junto con la información espectral del visible para la identificación. Hemos leído algún titular tras hacer pública vuestra investigación que decía el equipo de investigación de este departamento ha conseguido revelar secretos en documentos históricos. ¿Qué os han contado esos archivos, esos documentos? Pues bueno, hemos tenido la suerte de contar con la muy valiosa colaboración de los directores de los archivos, que nos han dejado entrar con nuestras cámaras y nos han sacado partes de sus colecciones que eran muy curiosas.
Entonces, pues hemos podido ver, por ejemplo, los documentos del Archivo de la Alhambra de Leopoldo Torres Balbás, entre otros arquitectos. Los planos de recuperación para el aspecto original de la Alhambra. Sí, porque yo no lo sabía, pero yo descubrí en este estudio que el templete del Patio de los Leones pues, tenía un aspecto, durante el siglo XIX hicieron una reforma y le dieron un aspecto completamente oriental, pues, aproximadamente como los edificios de la Plaza Roja, con ese tejado un poco en forma así como de cebolla cortada. Y sin embargo, pues en los años 30 hubo un movimiento de vuelta a los orígenes y al aspecto que tenía en la época nazarí. Y precisamente esos planos que permitieron hacer esa reforma son los que hemos estado estudiando. Y hemos visto, por ejemplo, el soporte que tienen, que es muy interesante porque es papel translúcido y que con la imagen espectral se pueden reconocer distintos procesos que tienen lugar para conseguir esta translucidez en el papel, para que deje de ser opaco y se vuelva un poquito transparente, que es muy conveniente para el plano. Ajá. Hay otros tipos de documentos con los que habéis trabajado, por ejemplo, la ejecutoria de hidalguías. Eso es del Archivo de la Real Chancillería, ahí hemos trabajado con bastantes documentos, pues son de los siglos XVI, XV y XVI, y pues a veces eran patentes de nobleza que emitían los reyes, y a veces eran pues documentos que se utilizaban en juicios para probar orígenes nobles de alguien. Y son documentos pues casi que son obras de arte, extraordinariamente bien ilustrados, con mucha riqueza de materiales, diferentes tintas, muchísimas firmas. Entonces, incluso hay uno que proviene de los Reyes Católicos. Entonces, es muy, muy, muy interesante. Y hasta ahora, por ejemplo, eso que acabas de mencionar, las diferentes tintas de un documento histórico, ¿no se sabía? Se puede llegar a la información de qué material está en la tinta a través de otras técnicas, pero antiguamente eran invasivas, consistía en arrancar un trocito pequeño de la tinta y luego analizarlo con microscopía electrónica y otras técnicas. Y luego, pues, con fluorescencia de rayos X se puede, por ejemplo, acceder a información parcial sobre la composición química, pero realmente estas son medidas que exigen centrarse en un área concreta del documento. Sin embargo, la imagen espectral puede capturar toda la página. Y entonces, analizando el espectro y con la ayuda de estas otras técnicas, en parte, para confirmar nuestros hallazgos, pues sí que podemos acceder a la información en todas las partes de la página, del material de que está hecha. Libros de genealogías, alamas. Estábamos hablando antes de desvelar secretos, pero también habéis hecho algo importante, que es confirmar o desmentir, en este caso, la alama de los libros plúmbeos. Siempre se ha dudado si había sido falsificada o no. ¿Qué ha sucedido? Bueno, este es un documento que es curiosa su historia, porque en 1590 pues lo presentó un señor que se llama Fernando Suárez de Figueroa, se llamaba, y entonces lo presentó como prueba en su juicio para probar que era hidalgo. Y el documento concierne, es mucho más antiguo en la Lama, concierne a su abuelo. Entonces la Lama intentaba probar que su abuelo había actuado como lo que se llamaba faquique o alfaqueque en cuanto a hacer de intermediario para rescatar cautivos cristianos. Entonces estaba supuestamente firmada por el padre de Boabdil, pero luego se comprobó que era una falsificación, y era una falsificación de los notables falsarios que había en aquella época, que son los autores de los libros plúmbeos. Entonces no se sabe muy bien por qué pues, Fernando en ese momento sintió la necesidad de crear ese documento para quizá tener más pruebas de su origen, pero realmente al final consiguió ganar el juicio 30 años después, que él ya no estaba, para su hijo, y lo ganó gracias a los otros documentos, porque ya en la época se dudaba un poquito sobre la autenticidad de esta lama. ¿Y qué habéis aportado vosotros para dilucidar este asunto? Pues nosotros hemos podido comprobar, analizando punto a punto el documento, cómo efectivamente la tinta de la firma, de la supuesta firma del rey, es igual a la tinta del texto. Y esto en las alamas nunca sucedía, porque lógicamente el rey firmaba posteriormente con otra tinta que había sido hecha con otra receta probablemente, y sale un material diferente.
Entonces, el hecho de que fueran iguales estos materiales pues ha confirmado que efectivamente era una falsificación. Qué interesante. Eva, ¿vuestro trabajo lo puede ver cualquier persona? ¿Es accesible para el público general? Sí, si buscan base de datos de Hyperdoc en Google, pues por ejemplo pueden acceder a la página web, que es el punto de entrada a los datos, y ahí rellenando un formulario simplemente ya tienen acceso no solo a los datos en sí de imagen espectral, los 1.681 fragmentos de imagen de documento, sino también a una herramienta de visualización que hemos desarrollado para que cualquiera pueda coger cada uno de esos cachos de imagen y ver qué materiales hay ahí, qué forma tienen los espectros y también algunas imágenes de referencia que hemos desarrollado nosotros a partir de cada fragmento, que muestran en varios colores los materiales que hay allí. Incluso los animáis a participar al público general, es algo parecido a lo que ahora está tan en boga, la ciencia ciudadana, que puedan aportar su pequeña parcela de conocimiento. Sí, tenemos planes para que nos ayuden, porque efectivamente esta imagen de referencia que te comentaba antes, pues no ha sido posible por la cantidad de trabajo que conlleva hacerla para todos los fragmentos, con lo cual pues podremos en un futuro cercano a disposición del público, si ellos quieren colaborar en conseguir estas imágenes de referencia, pues realmente será muy agradecido. Y por otra parte, hablando de ciencia ciudadana, pues también tanto la digitalización como la información a través de estas técnicas de imagen de los materiales del documento es muy importante para que el público en general pueda acceder a las colecciones de los archivos de forma remota y ver exactamente qué hay ahí de forma más profunda de lo que una simple imagen, una simple fotografía puede permitirles. Claro. Hablabas al comienzo de que esto es un trabajo multidisciplinar. ¿Cuáles son los próximos retos de tu departamento, de tu equipo de investigación en concreto? Claro, para este proyecto pues nuestro equipo ha colaborado con el Departamento de Química Analítica y con el Departamento de Pintura de la Facultad de Bellas Artes, entonces totalmente multidisciplinar y hemos aprendido muchísimo unos de otros. Y por un lado tenemos pendiente realizar una herramienta de análisis de imagen espectral dentro del propio proyecto Hyperdoc, esta es la segunda parte del proyecto. Por otra parte, vamos a colaborar con la profesora Ana López Montes del Departamento de Pintura en un proyecto que tienen ellos en activo, que es precisamente el estudio de estos planos de la Alhambra de forma más cuidadosa y más cronológica para ver todas las fases del proceso de reconstrucción. Y finalmente pues hemos solicitado al Ministerio otro proyecto que también es muy interesante, se llama Astra y va sobre construir un gemelo digital avanzado para obras de arte, en este caso sería obra pictórica. Ay, y con toda la información que se pueda capturar mediante muchas técnicas, pues se construye una serie de capas de imagen que con cortinillas, en una herramienta de visualización también se puede ir accediendo a las distintas partes y las distintas medidas que se han tomado sobre esa obra de arte. Pues Eva Valero Benito, muchísimas gracias por venir hoy a explicarnos esta parte de la ciencia tan interesante también desde la Facultad de Ciencias de Granada, desde el Departamento de Óptica y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros.